agradecerte porque tú escuchas nuestras oraciones, porque en medio de la aflicción siempre te acuerdas de aquellos que a ti claman. Y esta mañana, Señor, reunidos en este lugar para invocar tu nombre, queremos pedirte por cada necesidad, por cada situación difícil que esté atravesando cada familia, cada matrimonio, cada hogar, Señor. Señor, quiero pedirte que tu mano de misericordia se extienda a favor de aquellos que a ti te invocan. Quiero pedirte, Señor amado, que escuches desde los cielos a aquellos que también buscan una respuesta de parte tuya. Nosotros, Señor, reconocemos que para ti nada es imposible, y por eso es que nos acercamos confiadamente ante ti. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias por tu amor eterno. Gracias, Señor, porque siempre permaneces fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Señor, queremos pedirte esta mañana que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Señor, aquieta nuestros sentidos y nuestro corazón para atesorar aquello que viene de parte de ti. Señor, quiero pedirte que tu palabra, como lluvia sobre tierra seca, caiga y lleve, Señor amado, el fruto por el cual tú le entregas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien damos las gracias y por quien honramos tu nombre. Y la iglesia dice: amén. Amén, hermanos. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios. El libro de los Salmos nos dice: pueblos todos, batid las manos. Y eso implica, hermanos, un reconocimiento de la grandeza y de la majestad de nuestro Dios. Nunca olvidemos que estamos frente a un Dios que es grande y temible, pero también es amoroso y que extiende su misericordia hacia nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo 27. Vamos a leer un pasaje bastante conocido de la Escritura, pero que nos va a ubicar en un momento preciso de nuestra fe en Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 27, la palabra de Dios nos dice, voy a leer de la versión Reina Valera: después de estas cosas, salió Jesús y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el banco de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. A la mesa se sentó un nutrido número de recaudadores de impuestos y otras personas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Amados, tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Quisiera comenzar la enseñanza de esta mañana con una pregunta que es fundamental para cada uno de nosotros. ¿Qué se necesita para seguir a Jesús? ¿Qué se necesita para seguir a Jesús? Esa es una pregunta muy importante en una época donde la mayoría de las personas creen en Cristo o creen que están siguiendo a Jesús, pero lo hacen a su manera. Esa característica de seguir a Jesús a nuestra manera, o de creer que estamos siguiendo los pasos del Maestro, nos lleva, hermanos, a reflexionar en cuál es la calidad del cristianismo contemporáneo que hoy estamos viviendo. Y esta pregunta que nos acabamos de hacernos nos debe de conducir a una pregunta personal, porque ya hemos dicho que se necesita para seguir a Jesús. Pero una pregunta que estrechamente camina con esta es: ¿verdaderamente nosotros como iglesia estamos siguiendo a Jesús? ¿Verdaderamente usted como familia, como persona individual, está siguiendo a Jesús? ¿Qué podríamos responder a esta pregunta? Al pensar en estas interrogantes y al considerar nuestro cristianismo posmoderno, pienso muchas veces en una ilustración que bien nos podría ayudar a reflejar cuál es la calidad de cristianismo
que estamos viviendo hoy en día. Quiero que piense por un momento en esto. Imagine que usted y yo hemos sido invitados al Teatro de Santa Ana a presenciar el concierto sinfónico más famoso del mundo. Imagine por un momento que nosotros ya nos encontramos en ese edificio y vea cómo las luces del auditorio se amortiguan y el telón se levanta. Todos los asistentes, incluidos usted y yo, guardamos silencio, pero de repente se prorrumpe en aplausos al ver al director de la Sinfónica que se dispone a comenzar el famoso concierto. Pero lo que continúa después de esta imagen que estamos recreando es que lo que pareciera ser uno de los conciertos más famosos se convierte en uno de los más extraños que se puede imaginar. Después de los primeros armoniosos minutos, solo unos cuantos músicos comienzan a seguir la pauta que dispone el director. Los demás parecen solamente tocar cuando quieren o tocan una tonada completamente diferente. Imagínense por un momento esto. Mientras el director está tratando la manera de dirigir la orquesta, un violinista se pasa frente al escenario y trata de tocar una pieza o un solo que él mismo acaba de inventar. De repente escuchamos a un trombón que empieza a tocar otra pieza distinta. Todo aquello que pareciera ser armonioso o que debería de ser armonioso al compás de la dirección del director comienza a transformarse en un caos reinante. Usted y yo que estamos presenciando el famoso concierto nos quedamos atónitos por lo que estamos presenciando en el escenario. Un silencio absorbente en el teatro nos lleva a pensar qué es lo que está ocurriendo. ¿Es que el director de la Sinfónica está mal o es que los músicos están queriendo tocar lo que ellos quieren? Usted y yo nos hacemos la pregunta: ¿es este acaso el famoso concierto sinfónico al que nos habían invitado? ¿Es la famosa pieza que iban a interpretar esta orquesta sinfónica de gran trayectoria? Afortunadamente, hermanos, esto que estoy describiendo es solamente una ilustración ficticia, porque usted sabe que los músicos calificados que aceptan tocar en una orquesta simplemente no se pueden comportar de esa manera. Por eso es que cada uno de ellos firma un contrato en el entendido que cada uno de ellos va a seguir la guía del director de la orquesta. Cada uno de ellos forma una parte de una sinfonía. No son solistas, simplemente son aquellos que están siguiendo las indicaciones del director y tocan en el mismo tiempo que el director dispone. Por desgracia, mis estimados hermanos, esto que parece una ilustración bien puede reflejar nuestro cristianismo contemporáneo, porque los que nos hemos declarado seguidores de Cristo nos comportamos muchas veces como los miembros de esta imaginaria orquesta. Cada quien parece hacer lo que mejor cree que es conveniente. Cada uno interpreta su canción al ritmo de sus propias emociones. Y quizás a nosotros no nos guste aceptarlo, pero lamentablemente todos tenemos la tendencia de querer dirigir nuestra vida a nuestra manera, de hacerlo como mejor creemos que se puede hacer. Y puede, hermanos, que nosotros como miembros de esta orquesta celestial hayamos olvidado la parte que nosotros dentro de esta sinfonía celestial, somos súbditos del reino de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, y tenemos una sola cabeza que es Cristo. Todos aquellos que nos hemos adherido a la Sinfónica Celestial, a esta orquesta, hemos decidido de manera voluntaria someternos a la dirección de nuestro gran director, de nuestra cabeza,
de nuestro Rey, a quien decidimos servir. No se trata de hacer lo que nosotros queremos. No se trata, hermanos, de imponernos sobre otros. Mucho menos se trata de lucirnos frente a otros. El mundo que se ha sentado a presenciar nuestra orquesta es el público que nos observa constantemente. Es el mundo incrédulo que nos rodea. El mundo sabrá si nosotros estamos siguiendo las indicaciones de nuestro director o si cada quien está interpretando la música que mejor se le antoja. Hermanos, por eso es que la pregunta resulta importante. ¿Qué se necesita para seguir a Jesús? O la pregunta de forma personal: ¿usted está siguiendo a Jesús? Al hablar acerca del seguimiento, es importante que precisemos algo. Y es una verdad que, aunque muy pequeña, es fundamental y profunda. El seguimiento de Jesús nos costará todo. Seguir a Jesús no nos costará algo. Seguir a Jesús nos costará todo. Seguir a Jesús nos costará tiempo. Seguir a Jesús nos costará recursos. Seguir a Jesús nos costará relaciones. Seguir a Jesús nos demandará la vida completamente. Usted en su trabajo puede llegar a marcar una hora específica de entrada y puede marcar una hora de salida. Una vez usted sale de la oficina, de la fábrica, de la empresa, ya no se conecta con las labores cotidianas de esa empresa en particular. Pero nosotros no podemos y no debemos, si queremos mantener la pureza del cristianismo, la pureza de nuestra fe, nosotros no podemos ni debemos siquiera pensar que ser cristiano solamente se limita a los pocos minutos que pasamos en este recinto. Ser cristiano no se limita solamente mientras ejerce un privilegio. Ser cristiano nos costará todo. Y por eso, hermanos, es importante hacernos la pregunta: ¿tú estás siguiendo a Jesús? ¿Verdaderamente tú estás tras los pasos del Maestro? Porque si estás siguiendo a Jesús, te costará todo. Si estás siguiendo al Maestro, te costarán relaciones. Si estás siguiendo al Maestro, te costará cada átomo de tu vida. No se trata de empeñar algo, no se trata solamente de disponer algo de tiempo, se necesita todo. ¿Qué pasa si yo solamente estoy siguiendo a Jesús a mi manera y solamente coloco una parte de mi tiempo, una parte de mi vida, una parte de mis pensamientos, de mis emociones o de mi voluntad? No estoy siguiendo a Jesús. En todo caso, he creado un Jesús a mi imagen y semejanza. He acomodado a Jesús a mis criterios. Pero nosotros, hermanos, no estamos acá para seguir nuestra propia voluntad, sino para obedecer la voluntad de aquel que nos llamó a nosotros. Por eso es que se vuelve interesante. Este pasaje que acabamos de leer se encuentra en un momento en el que Jesús se encuentra en Capernaum. Recientemente, si usted ha leído el Evangelio de Lucas, Jesús acaba de realizar una sanidad sobre un paralítico. Le voy a relatar brevemente lo que sucedió. Jesús se encontraba en una casa. La casa estaba atiborrada de personas, estaba completamente llena. Y habían 4 amigos que tenían a un amigo lisiado, que decidieron llevar a aquel hombre frente a Jesús, pero se dieron cuenta que habían muchos obstáculos. La decisión de aquellos hombres fue: subamos a nuestro amigo sobre el techo de aquella vivienda, rompamos el techo y hagamos descender a nuestro amigo paralítico para que tenga un encuentro con Jesús. Usted conoce la historia. Jesús mira a aquel hombre, lo mira con compasión y le dice: tus pecados han sido perdonados. Los religiosos que estaban ahí
ocupando un espacio que bien hubieran ocupado estos 5, comenzaron a criticar. ¿Quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? Lo que estos religiosos no sabían es que Dios mismo estaba ahí perdonándole los pecados a aquel hombre. Jesús, que conocía los pensamientos, les dijo: ¿por qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirles? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Sepan ahora esto: el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad para perdonar pecados y para sanar. Y Jesús, mirando a aquel hombre, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel hombre lisiado se levantó por el poder de la palabra de Jesús. Ese es el poder de Dios. Todos aquellos que estaban presenciando aquel milagro se quedaron admirados. Certificaron que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Jesús, al ver esa casa llena de personas que estaban escuchando su enseñanza y cómo de manera contundente había sanado a aquel hombre, bien se pudo haber quedado ahí y continuar su enseñanza. Pero es acá donde se une el relato que leímos esta mañana, verso 27. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Después de tener una iglesia llena, vamos a decirlo así, después de un día de milagros con la sanidad de aquel hombre, después de que la verdad se impuso sobre la mentira de los religiosos, ahora Jesús sale de ese lugar. El llamado de la iglesia es también el mismo. Nosotros no podemos solamente conformarnos, hermanos, con vivir acá la gloria de Dios. No es suficiente con que nos reunamos semana tras semana en este edificio. La iglesia debe de salir. La iglesia debe de ir al mundo, a un mundo que necesita a Jesús. Necesitamos salir. Y Jesús salió. Vea lo que dice el verso 27. Después de estas cosas, después de ese día de victoria, después de la sanidad de aquel hombre, salió Jesús. ¿Y a qué salió Jesús? Después de estas cosas salió Jesús. Si Jesús viniera a nuestra congregación, ¿qué buscaría Jesús si saliera hoy de este edificio? ¿Qué buscaría ver Jesús de nuestra ciudad? Probablemente nosotros, la tendencia casi de todos los países del mundo es que cuando llega alguien a visitar una región, uno le enseña lo mejor de la ciudad, los platos típicos, los paisajes, los parajes. Uno trataría la manera de persuadir al turista de la belleza de la tierra. Pero cuando Jesús sale de esa casita donde todos estaban admirando su enseñanza, donde todos estaban reconociendo su majestad, Jesús sale de esa comodidad para asumir la incomodidad y sale a ver no la mejor estampa de Capernaum, no la riviera del lago de Galilea. Dice la Biblia en el versículo 27 que Jesús salió y vio. Es salir y ver. Son dos acciones que revelan el corazón de Jesús. Dice que salió y vio ¿a quién, hermanos? A un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el banco de recaudación de impuestos. Dos cosas aparecen en este pasaje. Jesús sale y ve. ¿Por qué Jesús sale? Porque Jesús sale a buscar lo que se había perdido. Si Jesús se hubiese quedado en esa casa llena
de seguidores y discípulos que admiraban su enseñanza, Leví o Mateo no se hubiese convertido en uno de los discípulos de Jesús, y por lo tanto nosotros no tendríamos el testimonio de Mateo en las Escrituras. Pero Jesús salió y vio. Cuando Jesús encontró lo que se había perdido, Jesús tenía dos opciones: mirarlo con desprecio, mirarlo con desdén, mirarlo con rechazo, o mirarlo con misericordia. Es importante notar esto, hermanos. Los recaudadores de impuestos eran gente despreciada por los judíos. Se les consideraba apátridas porque se encargaban de recaudar los impuestos de la opresión romana. Todos ellos se encargaban de recoger los impuestos, los tributos, para que fueran a terminar a Roma, de tal manera que el imperio se iba convirtiendo en una potencia enriquecida a base de la explotación de los pueblos empobrecidos. Pero quienes se encargaban de ese trabajo, de esa tarea sucia, eran judíos que se convertían en publicanos o en recaudadores de impuestos. De esos era Leví. Pero por si eso fuera poco, a los publicanos o recaudadores de impuestos se les consideraba la peor escoria de la sociedad judía, porque aparte de cobrar el impuesto que iba hacia Roma, los recaudadores de impuestos extorsionaban a la gente adicionando un incremento a ese impuesto, y el excedente de ese impuesto iba para sus arcas, iba para sus bolsillos. Entonces la gente, cuando veía a un recaudador de impuestos, lo miraba con desprecio. Incluso hay algunos relatos que manifiestan que en ocasiones un recaudador de impuestos podía recibir los insultos. En algunas ocasiones, cuando se encontraban solos, eran hasta escupidos por las personas, precisamente por esa situación que los hacía como seres despreciables. Hermanos, Jesús salió a encontrarse con lo peor de la sociedad judía. Cuando pienso en esto, reflexiono en la responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios. La iglesia no está diseñada para gente santa, para gente buena. Como en otras ocasiones les he referido, este lugar no es un museo o un mausoleo. Este lugar es el hospital de aquellos que están enfermos, de aquellos que tienen un encuentro con el médico de médicos, que es Jesucristo. El llamado de la iglesia, el llamado a la iglesia es para que salgamos y veamos, para que salgamos a ver lo que otros no quieren ver. Ahí afuera de este edificio hay familias arruinadas. Hay gente que aunque sonríe y a usted le dice: oiga, ¿cómo está usted? Y esas personas responden: bien, bien. Pero detrás de esa respuesta se esconden intentos de suicidio. Detrás de esa respuesta hay corazones heridos, turbados, atribulados. Pero por ese tipo de personas es que vino el Hijo de Dios. Y nosotros somos el testimonio de eso. Porque nosotros estamos acá no por buena gente, le recuerdo. Nosotros estamos acá porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos llamó, nos atrajo, nos limpió, nos restauró y nos perdonó. Por eso vea, Jesús sale y ve. Los recaudadores de impuestos gozaban de una posición económica bastante holgada, a diferencia del resto del pueblo. Esa comodidad era el resultado de la extorsión que le hacían a la gente. Pero cuando Jesús va, la gente se pregunta: ¿Jesús lo va a despreciar? ¿Jesús va a evitarlo? ¿Jesús va a tratar la manera de evitar cruzar mirada con él?
Paradójicamente, Jesús sale a su encuentro y no evita su mirada hacia aquel despreciado hombre. Pero aparte, hermanos, de que Jesús intencionalmente va a buscar a Leví, algo extraño ocurre. Y algo marcó la vida de aquel hombre. Jesús se acerca y solamente le dice: sígueme. Y esa sola palabra cambiaría para siempre el curso de la vida de Leví. Pero esa palabra tendría un costo. Obedecer esa pequeña palabra, sígueme, le demandaría un alto costo a Leví, porque eso implicaba que Leví iba a abandonar su posición, iba a dejar su vida de extorsión, iba a dejar su posición holgada económicamente hablando. ¿Pero para qué? Para seguir a un empobrecido maestro económicamente hablando, para sufrir las penalidades de aquel que lo estaba llamando, para tomar la cruz, como él también se lo diría a sus discípulos. Pero cuando esa palabra proviene de parte de Dios, algo cambia en la vida de Leví. Sígueme. No hubo preguntas, no hubo negociaciones, no hubo regateos. Solamente una orden clara del maestro: sígueme. No le preguntó si quería siquiera. No le preguntó si le parecía. No le expuso los riesgos de ese seguimiento. Ni siquiera negoció con él las exigencias de su llamado. Solamente dio una orden: sígueme. Si en algo nosotros nos hemos de caracterizar como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, es que no le vamos a andar regateando la palabra al Señor. Nosotros no tenemos por qué negociar con nuestro Señor. Muchas veces la expresión siervo, sierva de Dios, le hemos dado un título o una mención honorífica que el texto no le da. ¿Quién es el siervo, hermanos? Es el esclavo. Y el esclavo no tiene voluntad propia, depende de su señor. Antes, hermanos, cuando los cristianos se identificaban como siervos, eso implicaba que el siervo no tenía derecho a nada. Su voluntad estaba rendida completamente a su amo, a su señor. El siervo no tenía nada que fuera propio. Si hoy usted y yo nos identificamos como cristianos, estamos declarando que somos esclavos de Cristo. Pero oiga lo que le estoy diciendo, mi amado. Ser esclavo de Jesús implica doblegar nuestra voluntad. Ser esclavo de Jesús implica seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Nosotros a Dios no le podemos regatear. Nosotros a Dios no podemos concesionar. Y vea, cuando nosotros tenemos una palabra que viene de parte de Dios, seguir a Jesús nos costará todo. Dice el versículo número 28: Él, oiga lo que estoy diciendo, Él, no dice ellos. Ahí habían otras personas. Ahí habían otras personas, pero la palabra era hacia Leví. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Quiero llamar su atención a esto. La palabra era específica para Leví, él. A veces Dios te hará demandas específicamente a ti. Y a veces uno se puede preguntar: Señor, ¿por qué a mí y no al otro? Porque Dios quiere tener un trato específico contigo.
Dios tiene la mirada en ti. Y dice, Él, ¿qué hizo? Dejándolo todo. Leví no lo pensó 2 veces. Él dejó todo. ¿Y qué era ese todo, hermanos? Dejó toda su riqueza por seguir a Jesús. Dejó todas sus relaciones por seguir a Jesús. Dejó su estatus por seguir a Jesús. Dejó todo. Cuando el Señor se cruza en nuestro camino, no está esperando que tú dejes algo, que tú dejes una parte y otra la lleves contigo. Él quiere que lo dejes todo. Debes de dejarlo todo. En ocasiones seguir a Jesús te va a demandar abandonar relaciones. En ocasiones seguir a Jesús te va a implicar incluso el desprecio de tu familia. En ocasiones seguir a Jesús te demandará todo. Es que yo no sé, mis estimados hermanos, de dónde la iglesia contemporánea ha pensado que ser cristiano es acomodar la enseñanza de Jesús. Yo no sé en qué momento la iglesia cristiana ha domesticado al león de la tribu de Judá, haciéndole un pequeño menino o una pantomima del cristianismo. El león de la tribu de Judá ruge. Y cuando ruge, hermanos y hermanas, espera que todo se aquiete. ¿Se ha fijado que cuando los leones rugen, hermanos, toda la selva literalmente se aquieta? Porque es un rugido que todos los animales escuchan. Pero muchas veces la iglesia ha silenciado a Jesús, no porque Jesús, hermanos, no tenga poder, sino porque nosotros hemos hecho de nuestro cristianismo un cristianismo cómodo, un cristianismo frío, un cristianismo desinteresado de las cosas de Dios. Muchas veces nosotros le ponemos reservas a Dios. Le ponemos reservas a Dios. Y eso no puede ser, porque seguir a Jesús te costará todo. Seguir a Jesús te costará tiempo. Seguir a Jesús te costará dinero. Seguir a Jesús te costará emociones. Seguir a Jesús, hermanos, te llevará todo. Seguir a Jesús te costará todo. No un poco, es todo. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre rico: hey, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Aquel hombre, entristecido por las muchas riquezas que tenía, se dio la vuelta y dijo: amo más las riquezas de lo que te puedo amar a ti, Jesús. Y hoy en día hay muchas personas que aman más sus relaciones, aman más su pecado que lo que pueden amar al Señor. Pero hoy Jesús nos dice: déjalo todo. Oiga, dice el verso 28, Él dejándolo todo, que dice, se levantó. Estaba paralizado detrás de la mesa de recaudación de impuestos, sentado en el banco de los tributos. Salió de su comodidad. Los cristianos somos llamados también, hermanos y hermanas, a salir de nuestro banquillo de comodidad. Si tu cristianismo es cómodo y no te está causando problemas, hay un problema serio en tu fe. Hermanos, el cristianismo no es cómodo. Seguir a Jesús no es nada cómodo. Que lo insulten por su fe, eso no es cómodo. Que le den la espalda porque es creyente, eso no es cómodo. Que lo ignoren por ser creyente, eso no es cómodo. Que te ignoren por ser recto, por ser justo, por ser íntegro, eso no es cómodo. Recuerdo en una ocasión a una muchacha que en la oficina todas se habían metido con el gerente y todas habían logrado
buenos puestos de trabajo, buena remuneración económica, buenas bonificaciones. Pero una de ellas no había caído a la seducción del gerente. La tenían marginada, la recargaban con trabajo, no le reconocían su trabajo. Todo por ser íntegra. Ser cristiano te costará todo. La pregunta acá en el filo del camino es: ¿y tú qué amas más? ¿Amas más el banco de los tributos? ¿O amas más las sandalias polvosas que siguen al maestro? Quiera Dios, hermanos, que nosotros también, como Leví, nos levantemos. Y dice que se levantó. ¿Y qué hizo Leví? Le siguió. Seguir a Jesús te costará todo, y seguir a Jesús demanda una vida de obediencia. Dios se deleita en tu obediencia. Dios se deleita en tu sumisión. Pero ¿por qué nos cuesta dejarlo todo? ¿Por qué nos cuesta dejarlo todo? ¿Por qué nos cuesta levantarnos de nuestra comodidad y seguir a Jesús? ¿No será acaso que, al igual que la mujer de Lot, quedamos paralizados en el camino cuando miramos hacia atrás y no dejamos lo que deberíamos de abandonar? Muchos de ustedes acá esta mañana están paralizados como la mujer de Lot. Han salido de su Sodoma y de su Gomorra, pero continuamente la ciudad de perdición nos dice: hey, no me dejes, aquí lo tienes todo. Y volvemos hacia atrás, y nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestras acciones se paralizan. Ante la pregunta que nos hacíamos al inicio de esta enseñanza: ¿soy cristiano verdaderamente? Ojo, mis estimados, ser cristiano no está definido por el privilegio que tienes en una iglesia. Ser cristiano no está definido por el tiempo que tengas de estar acá. Ser cristiano tampoco está definido porque naciste en una familia de creyentes. Si yo me identifico como cristiano por tradición, mi fe no va a ser suficiente para seguir a Jesús. Porque en tanto tu familia te traiga a la iglesia, o por costumbre vienes acá a la congregación, esa fe no te va a alcanzar para seguir a Jesús. Si te identificas como cristiano por emoción, tu fe no te va a permitir permanecer firme en tiempos de aflicción. Si te identificas como cristiano por conveniencia, tu fe solo te va a alcanzar hasta que la bendición cubra tu necesidad. Pero hoy necesitamos seguir a Jesús y dejarlo todo. Necesitamos dejarlo todo. Y ese dejarlo todo para cada quien será distinto. Yo no sé qué será para usted. Hermanos, ya vamos en la segunda mitad de este año. ¿Qué te ha costado tu cristianismo? ¿Qué te ha costado tu cristianismo? ¿Cuál es la incomodidad que estás viviendo por ser cristiano? Y no me estoy refiriendo a que en la oficina te tengan a ti, o en tu lugar de trabajo te tengan a ti como una persona que justifica su pereza porque dicen: no, es que yo al trabajo vengo a leer la Biblia y a orar, y por eso me desprecian. No, es que a ti te contrataron no para ir a orar ni para ir a leer la Biblia. A ti te contrataron para que seas el mejor trabajador. Si tú no cumples tus responsabilidades, estás dejando mal parada la fe. Mejor que ni te identifiques como cristiano. No, yo estoy hablando de situaciones donde tu demanda de ser cristiano, de ser creyente, te ha puesto en una situación incómoda, difícil. Recuerdo a un muchacho
que cuando recibió a Cristo, él iba muy emocionado a la casa de sus padres. En realidad vivía en la casa de sus abuelos y sus padres vivían en la casa de sus abuelos, de los abuelos de este muchacho. Y el muchacho iba feliz, porque cuando Cristo se atraviesa nuestra vida, nos da una gran paz, ¿sí o no, hermanos? Nos da felicidad, nos da gozo. Y cuando entra el muchacho con aquel rostro espléndido, lleno de gozo y alegría, la mamá le pregunta: ¿y qué te pasó vos que te veo tan feliz? ¿Qué has hecho? Y aquel muchacho le dice: mamá, hoy he tenido el encuentro más importante de toda mi vida. Hoy le rendí mi corazón a Jesús. Él lo dijo con esa alegría y esa convicción, pero la abuela que estaba escuchando esa confesión le dijo: en mi casa yo no quiero protestantes. Ya lo dice el dicho: católico ignorante, seguro protestante. Y yo no quiero protestantes acá. Así que piénsalo bien. Si quieres vivir en esta casa, comer en mi mesa y vivir bajo mi techo, protestantes no quiero. Aquel muchacho, hermanos, dijo: abuela, con todo el amor y el respeto que le tengo, pero yo no voy a renunciar de mi fe en el Hijo de Dios. Bueno, ese mismo día, ¿sabe qué pasó, hermano? El muchacho durmió en la calle. Lo echaron de la casa. Lo echaron de la casa por su convicción en Jesucristo. Ya mejor el perrito de la familia estaba adentro de la casa y no él. A ese muchacho lo desheredaron, a ese muchacho lo despreciaron. Pero sabe, hermanos, como dice la Escritura: resistid al diablo y ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. La permanencia, la fidelidad, el seguimiento de este joven hizo que toda su familia al final se convirtiera y le entregaran su vida a Cristo, hermanos y hermanas. Hoy el hermano es uno de los pastores de la iglesia, de una de las filiales de nuestra iglesia. Pero lo que le digo es eso: seguir a Cristo nos va a costar, nos va a costar todo. Dice el versículo 29: Leví le ofreció un gran banquete en su casa. ¿A quién se lo está ofreciendo? A Jesús. La comida era en honor a Jesús, porque en Jesús había una gratitud. Ese banquete era la expresión de Leví, de decirle: maestro, a partir de esa sola palabra, sígueme, mi vida cambió. Cuando hemos tenido un encuentro con la palabra, algo en nosotros cambia, mis estimados. Si no cambia algo en tu vida, algo está mal, porque no estás siguiendo al maestro. Y esta mañana quiero terminar la enseñanza haciéndole la misma pregunta: ¿te está costando seguir a Jesús? ¿Eres verdaderamente cristiano o simplemente has venido a pasar el rato? Y ojo, un uniforme no te hace creyente. Un uniforme no nos hace cristianos. El tiempo de estar en esta iglesia no nos hace cristianos. Seguir a Jesús está definido por las marcas que llevamos de nuestra fe. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo. Voy a suplicarle que nadie se levante, a excepción de los servidores. Todos aquellos que esta mañana desean seguir a Jesús, recibiendo al Señor en su corazón como su Señor y su Salvador, les invito para que en el lugar donde están
puedan ponerse en pie. Vamos a orar. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera seguir al Maestro? Tal vez usted se identifica como cristiano, pero se da cuenta que su cristianismo es muy vacío. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Quién quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Quién quiere seguir al Maestro? ¿Quién quiere reconciliarse esta mañana? ¿Habrá alguien? Póngase en pie. Le aseguro que seguir a Jesús valdrá la pena. No será fácil. Habrán momentos de desprecio, de rechazo. Habrá gente que le dará la espalda, pero valdrá la pena seguir al Maestro. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? O que quiera reconciliarse con el Señor, que sabe que no está bien, que se ha alejado del Señor? Póngase en pie. Y ahí habrá un hermano o una hermana que gustosamente va a orar por usted. Dios le bendiga a la dama que viene aquí en el pasillo del costado. Quiero invitar a alguien más. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús como lo hace esta dama? ¿Hay alguien más? Seguir a Jesús te costará todo, pero valdrá la pena. Tú no puedes decir que eres cristiano solamente por tiempo de estar en una iglesia o por que tus padres te han traído desde pequeño. Necesitas tener un encuentro con el Hijo de Dios. Esta mañana, ¿hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Vamos, póngase en pie. El Señor te llama. Te llama a que tomes tu cruz cada día y le sigas. ¿Habrá alguien? Yo sé que Dios te ha tocado a ti. Joven, Dios te ha tocado a ti, señorita. Hoy Jesús ha salido a verte a ti, ha puesto su mirada de misericordia sobre tu vida y te dice: sígueme. ¿Qué le dirás ahora? ¿Te levantarás, dejarás todo y le seguirás? ¿Hay alguien más? Póngase en pie. Solamente tengo un minuto ya. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Es mi último llamado. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿O serás como el hombre rico que le dio la espalda al Maestro, amando las riquezas, pero teniendo la vida más infeliz, la vida más triste, porque estar sin Jesús? ¿Hay alguien más? ¿O serás como Leví, que se levantará y obedecerá? Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra siempre viene a tiempo. Y esta mañana has tocado esta vida, Señor, y que ha aceptado tu llamado. Yo te pido, Señor, que le perdone sus pecados. Dale vida nueva. Que tu Espíritu Santo venga a ella a partir de este momento y pueda tener la experiencia, Señor, de crecer junto a ti. Llévala tú, Señor, en esta ruta. Condúcela. Sé tú, Señor, quien dirija sus pasos. Que ahora su voluntad esté rendida a ti. Oro por esta iglesia, Señor, que ha escuchado esta palabra, para que todos, Señor, nos comprometamos a seguirte. A seguirte, Señor, hasta las últimas consecuencias. A seguirte, Señor, con nuestro
nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, dejarlo todo por seguirte a ti. Sé que nos vas a demandar, Señor, todo, como lo hiciste con Abraham cuando le pediste a su hijo Isaac. Pero Abraham no lo dudó porque él te seguía a ti. Igualmente, Señor, ayúdanos a nosotros a seguirte hasta el final. En nuestra petición en Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. Hay fiesta en los cielos, hermanos, cuando un pecador se arrepiente. Bienvenida, hermana, a la familia de Dios. Puede pasar a que le tomen sus datos. Y hemos llegado al final, hermanos, de